Sean muy bienvenidos a una nueva semana de estudio de la Palabra de Dios. Estamos muy emocionados de compartir con ustedes la lección de Escuela Sabática para esta que es la 9ª semana de estudio de un folleto titulado La Educación. Para esta semana nos acompañará el profesor Francisco Antonio Díaz, quien tiene 35 años de docencia y además es el director de educación de la Iglesia Adventista en la zona paracentral. Bienvenido, profesor. Muchas gracias, hermano Gerson. Para mí es un verdadero privilegio poder estar en Radio Adventista y juntos compartir principios maravillosos de la lección de Escuela Sabática de esta semana. Así es. Bueno, esta semana vamos a hablar sobre la Iglesia y la educación. ¿Qué papel juega la Iglesia y la educación en la sociedad moderna? Pero para este día domingo específicamente vamos a tratar el tema la verdadera educación cristiana. Pero para poder hacerlo con la bendición de Dios, invitamos a usted que está escuchando Radio Adventista o que está viendo esta transmisión en Facebook o en YouTube a que nos acompañe haciendo una oración. Nuestro bondadoso Padre, queremos poner en tus manos de amor nuestro estudio de tu palabra para que tú nos ayudes a comprender cuál es tu propósito para nuestras vidas. Te imploramos tu bendición para cada uno de tus hijos que está escuchando o viendo esta transmisión, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Profesor, para este día domingo, quisiera que comenzáramos respondiendo una pregunta que aparece en la lección y que me pareció fascinante la pregunta y quiero que se pueda trasladar su respuesta a cada uno de nuestros amigos que está escuchando o viendo esta transmisión. La pregunta textualmente, y la quiero leer de acá, de este folleto, dice así: ¿cómo saber cuándo termina la noche y ha comenzado el día? ¿Cómo saber eso, profesor? Interesante pregunta. Para dar la respuesta, permítame narrar, ¿verdad?, la experiencia de un rabino que exactamente hizo esa misma pregunta a sus discípulos. Muy bien. Entonces, uno de ellos le responde, bueno, entonces, ¿cómo saber cuándo termina la noche y ha comenzado el día? Uno le dice, bueno, ¿cuándo se nota la diferencia entre una higuera y un olivo? Entre dos árboles. Pero entonces, no era eso. Otro le dice, bueno, cuando se nota la diferencia entre una oveja y una cabra. Entonces tampoco era eso. ¿Verdad? Era la respuesta. Entonces viene el mismo rabino, da la respuesta y dice, cuando puedes mirar una cara que nunca antes hayas visto y reconoces al extraño como un hermano. Wow. Interesante respuesta. Esa es la respuesta entonces. Sí. Es decir, la verdadera educación cristiana tiene que ver con ayudarnos a reconocer en los demás a nuestros hermanos, a personas que han sido compradas por la sangre de Cristo Jesús. Eso también me lleva entonces ahora a una experiencia que aparece en Lucas 10, una parábola. Bueno, no sabría decir que fue una parábola, más bien fue una experiencia que Jesús cuenta, y es la del buen samaritano. Es correcto. Todos los que están allá en casita pueden escuchar esta lección, pero también pueden leer en su casa Lucas 10, específicamente los versos 30 al 37. Ahí aparece la historia del buen samaritano. Pero, ¿qué principio quiere enseñar Jesús con esta historia? Tal vez usted pueda ayudarnos a poner en contexto todo esto. Bueno, el principio fundamental es que como iglesia nosotros tenemos la bendición de doctrinas extraordinarias que las manejamos muy bien y se comprenden muy bien. Entonces, algo que otros, ¿verdad?, personas no comprenden, ¿verdad? Entonces, la doctrina de los 2300 tardes y mañanas, el estado de los muertos, la santidad del sábado, entre otras. Pero todo esto, hermano Gerson, dejaría de tener valor si la iglesia no tiene un espíritu de amor hacia aquellas personas que necesitan ese amor, necesitan esa ayuda. Entonces, toda esta doctrina es importantísima. Es importante. Claro, pero el principio del amor debe estar sobre toda situación. Muy bien, entonces cuando Jesús cuenta la historia del buen samaritano, está tratando de ayudarnos a comprender que más allá del conocimiento intelectual, más allá de las capacidades intelectuales que tengamos o de lo que el estudio nos pueda dar intelectualmente hablando, tenemos que aplicar la empatía, tenemos que aplicar el amor, servir a los demás. Exactamente. Ahora, profesor,
¿por qué esto fue tan importante para el tiempo en que Jesús escribió? O más bien Jesús dijo esto, porque Él no escribió, escribieron los evangelistas, pero ¿por qué es tan importante para ellos? Y además, ¿por qué es tan importante para nosotros? Claro, si nosotros hacemos un pequeño análisis de esa experiencia, dice y comienza a narrar, ¿verdad? Donde una persona judía, ¿verdad?, descendía de Jerusalén a Jericó. Aproximadamente son 30 kilómetros. Es una buena distancia. Y a pie. Y 30 kilómetros, pero por desierto. Wow. Entonces, cuando esta persona iba en ese camino, fue asaltada. Entonces, casi muerto. De repente aparece el sacerdote, y aparece el levita. Entonces, pero ellos no fueron movidos ¿cómo se llama?, con un espíritu de ayuda hacia él. Primero, posiblemente por temor a ser asaltados también. Sí. Y segundo, para evitar el proceso de purificación si ellos tocaban a un muerto. Porque pensaban que ya estaba muerto. Exactamente. Entonces, qué barbaridad. Pero de repente aparece, hermano Gerson, un samaritano. Entonces, alguien que históricamente era enemigo de los judíos. Wow. Pero él sí fue movido a misericordia. Nada menos los conflictos entre judíos y samaritanos, nosotros podemos encontrarlos inicialmente en Esdras, capítulo 4, del 1 al 4, cuando los judíos regresaron después del cautiverio del exilio. Exactamente. Sí. Entonces, de haber estado esclavizados en Babilonia. Entonces, los samaritanos se opusieron a la obra de reconstrucción que los judíos querían realizar. Y ahí empiezan las dificultades y todo lo demás. Pero sabe, hermano Gerson, nada menos nosotros como iglesia debemos dejar todo prejuicio. Toda barrera. Toda barrera. Porque Jesús narró esta experiencia a un doctor de la ley. Alguien que era experto. Experto, un doctor en la ley. ¿Por qué le hace la pregunta y le dice, dime Jesús, ¿qué cosa haré para tener la vida eterna? Entonces viene... El Señor menciona los 10 mandamientos en forma resumida, sí. Donde dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente. Y mire qué interesante. Y luego dice, y a tu prójimo como a ti mismo. Viene el doctor de la ley, en ese momento le dice, ¿y quién es mi prójimo? Tratando de evadirse. Exacto. Y es allí donde el Señor Jesús narra esa experiencia. Entonces, aquí queda claro, profesor, que puede ser que tengamos mucho conocimiento, como el doctor de la ley, tener mucha doctrina en la cabeza, pero si no aplicamos el principio del amor, entonces todo eso al final no nos sirve de nada. Es en vano. Qué tremendo. Entonces, en ese momento, cuando Jesús había narrado esa experiencia, esa historia, Jesús le hace la pregunta y le dice el Señor Jesús a este doctor, ahora, ¿quién fue el prójimo? Entonces, y allí el doctor de la ley tenía que decir que el prójimo había sido el samaritano. Y como ellos odiaban a los samaritanos, no los consideraban prójimos. Entonces, la respuesta que él dio el que fue movido a misericordia. Entonces, no quiso decir mi prójimo o el prójimo fue el samaritano, por ese mismo prejuicio. Así que qué tremendo, profesor. Hermano Gerson, es triste esta realidad, pero lo más triste sería que como iglesia nosotros estuviésemos teniendo este tipo de, de prejuicio hacia las demás personas. Muy bien, entonces, profesor, creo que podemos pedirle a Dios en este momento y hay que orar por esto para que Él nos ayude a tener ese espíritu que Él espera que tengamos, el espíritu que pueda derribar barreras, el espíritu que pueda unirnos con los demás, porque como comentaba usted al principio, cuando reconocemos a otro como hermano, entonces ha amanecido en nuestra vida realmente. Así que le invito a que nos ayude con esta oración, profesor. Vamos a orar. Gracias. Dios eterno y Padre, en esta mañana, gracias, porque tú eres un Dios de amor. Y lo has demostrado en la cruz del Calvario. Querido Padre, esas manos que fueron crucificadas están extendidas para dar la bienvenida a todo aquel
que se arrepiente y busca de corazón a ese Dios amoroso. Ahora, Señor, queremos pedirte que tú nos ayudes a poder practicar en nuestra vida el principio maravilloso del amor. Porque este mundo necesita consuelo, necesita fortaleza, necesita ayuda ante tantas adversidades que golpean, ante tantas adversidades que dañan. Por eso, Dios, en esta hora, en el nombre precioso de Jesús, queremos rogarte que tú nos ayudes a ser cristianos amorosos ante todas aquellas personas que necesitan conocerte. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Amén.